Listo, seguimos con el papel del ambiente en la ilustración de personajes. En este caso vamos a hablar de la contextualización del personaje. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la interacción con el entorno. Entonces, esto quiere decir que un personaje no está aislado, interactúa constantemente con su ambiente y esta relación debe reflejarse visualmente. En este caso tenemos este ejemplo, donde la iluminación abarca el ambiente y un poco el personaje, sabiendo que éste está explorando unas cuevas subterráneas. El impacto de la iluminación en el personaje. En este caso, la iluminación del entorno también juega un rol crucial en cómo se percibe el personaje. Si el ambiente tiene una iluminación cálida como la luz de un atardecer, el personaje puede verse bañado en tonos dorados, dando un aire acogedor o heroico. En un ambiente oscuro o tenebroso, la luz puede ser más tenue, creando una sensación de misterio o peligro. La iluminación también afecta no solo al personaje, sino a su percepción emocional dentro de la escena. En este caso tenemos este personaje, el cual es completamente oscuro y la luz solo le da hacia la parte de atrás, una luz blanca. Seguimos con los elementos ambientales que afectan la iluminación. Como primera característica tenemos el clima, el cual influye en el tipo de luz que un personaje recibirá. Una tormenta puede oscurecer el ambiente, creando un efecto de sombra dramática sobre el personaje. La luz del sol durante un día despejado proporcionará sombras definidas y más luz directa, mientras que una niebla espesa reducirá la intensidad de la luz, envolviendo el personaje en un tono difuso. En este caso, como clima tenemos esta. La hora del día también es un elemento indispensable cuando se va a crear el fondo del personaje. La exposición del sol o diferentes horas del día cambian completamente la atmósfera. Sí, en este caso tenemos este ejemplo. Tenemos también lo que son fuentes de luz artificial o natural. En este caso tenemos la luna, que suaviza las formas creando sombras alargadas y dando un aire misterioso o etéreo. Siguiendo con el fuego, el cual la luz cálida y vacilante de una llama puede agregar dinamismo y sombras dramáticas que dan profundidad a un personaje, especialmente en escenas de acción o intimidad. Sí, acá en este caso tenemos lo que es el fuego. Luz de neón. La iluminación artificial como la de neón puede dar un tono futurista o urbano a un personaje, lo que es ideal para escenarios de ciencia ficción o mundos distópicos. Y finalmente, la luz ambiental. Una luz general suave como la de un día nublado influye en cómo se percibe el personaje, haciéndolo más integrado en su entorno sin que se destaquen demasiado los contrastes. En este caso tenemos esta. Seguimos con lo que es la integración del personaje en el fondo. Relación armónica entre el personaje y el fondo. La clave para integrar de manera efectiva el personaje en su entorno es lograr que la iluminación de ambos elementos sea coherente. En este caso tenemos este ejemplo. Siguiendo con lo que son las sombras y reflejos. En la ilustración digital, las sombras proyectadas por el personaje sobre el fondo y viceversa son esenciales para conectar ambos elementos. En este caso tenemos este personaje. Seguimos con la creación de ambientes y atmósferas coherentes. Como primero tenemos las atmósferas narrativas. Está el refuerzo de la narrativa del personaje y la relación entre el personaje y el ambiente. El primero quiere decir, un ambiente bien diseñado debe contar una historia propia que complemente y refuerce la personalidad o el papel del personaje. Y el segundo es, a medida que el personaje se mueve a través de su entorno, este debe reflejar sus emociones o estado interior. En este caso tenemos lo que es este personaje. Seguimos con lo que es el uso de color y textura ambiental. Como primero tenemos el impacto de color en la atmósfera. Los colores del entorno tienen un papel clave
en la forma en que se percibe un personaje. Siguiendo con lo que son las texturas del entorno. Las texturas del fondo también tienen un aspecto directo en la iluminación y la percepción del personaje. En este caso pues tenemos esta imagen. Por último tenemos lo que es los contrastes y armonía. En este caso vamos a hablar de equilibrio entre el personaje y el fondo. Ya habíamos hablado de eso en esta parte de la relación entre el personaje y el ambiente. En este caso pues la iluminación del personaje debe equilibrarse cuidadosamente con el fondo para que ambos se complementen. En este caso pues por eso tengo estos dos ejemplos para las tres características que vemos en creación de ambientes y atmósferas coherentes. Seguimos con lo que es juego de luces y sombras. Las sombras son proyectadas por el personaje. Pueden integrarse con las sombras del ambiente para dar una sensación de unidad. En este caso tenemos principalmente que su sombra se alcanza a ver acá con la sombra pues también de los árboles y del ambiente que integra su fondo. Seguimos con composición final y presentación del personaje. En este caso tenemos lo que son encuadres y ángulos, preparación para la presentación final y los detalles finales. Para hablar de encuadres y ángulos debemos tener en cuenta como primer característica o primer punto el encuadre adecuado. Elegir el encuadre adecuado es clave para guiar la atención del espectador hacia el personaje y su entorno. En este caso pues acá hay varios ejemplos donde el encuadre, en este ejemplo el encuadre da importancia hacia el anciano y a su sombra. Y fue cuando les está aplicando un cuento de terror, por eso la forma en las manos y su sombra lo hace ver como un monstruo. También está el ángulo de la cámara. El ángulo de la cámara influye directamente en la percepción del personaje. En este caso podríamos hablar de esto. Está un encuadre o un ángulo vista desde abajo. O sea, el personaje está viendo desde abajo hacia arriba del personaje. En este caso puede hacer que el personaje se vea más imponente, poderoso o amenazante. Y el impacto en la luz y la sombra. El encuadre y el ángulo también afectan cómo la luz interactúa con el personaje, como habíamos hablado en este caso. Bueno, para la preparación de la presentación final del personaje tienen que tener en mente los ajustes de iluminación. La iluminación final es crucial para dar el toque de profesionalismo y garantizar que el personaje se vea pulido y completo. En este caso pues acá está, este personaje se ve pulido y completo porque está relativamente, tiene luces y sombras en todo el personaje y en su fondo, al igual que el contraste y la saturación. Refinar los contrastes entre luces y sombras puede agregar profundidad y texturas al personaje. Como dijimos acá, tiene un contraste en el personaje, digamos en el personaje principal, que es este, aunque hay varios del mismo tipo, el contraste está en este, al igual que la saturación de los colores. Y bueno, como detalles finales está el afinado de acabados. Los detalles finales son los que le da el acabado profesional a una ilustración. Esto incluye agregar detalles más finos como resplandores de luz, sombras suaves, reflejos sutiles en la piel o el vestuario y bordes suavizados o endurecidos según sea necesario. En este caso podríamos hablar de este. Se le da pequeños rasgos de iluminación para completar o finalizar esta imagen. Resaltar características clave. El uso de luces y sombras adicionales pueden ayudar a enfocar la atención del espectador en las partes más importantes del personaje. En este caso pues podríamos hablar de esta, la cual tiene sombras en lo principal del personaje o lo que queremos que se vea del personaje, que es la cabeza y partes del cuerpo. Y un equilibrio visual. Asegúrese de que los detalles estén bien equilibrados y no sobrecarguen la ilustración. Los detalles
deben mejorar la narrativa visual y no desviar la atención de lo que es importante. De esta manera el personaje sigue siendo el centro de la atención, pero en un entorno cuidadosamente diseñado que complementa su historia y personalidad. Bueno, con este tema de composición final y presentación del personaje acabamos con todos los temas de la clase número 5, iluminación, ambiente y presentación final del personaje.